Empezar a grabar, justamente pues para que esta sesión la puedan pues recuperar en el canal de YouTube. Entonces, como les estaba comentando, la sesión del día de hoy es el cierre. Vale la pena recordar qué hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto todo el proceso de la preescritura, cómo reunir las ideas, cómo organizar esas ideas, cómo generar nuevas ideas, cómo clasificarlas, cómo a partir de estas ideas que nosotros recopilamos y organizamos, podemos construir el esquema de nuestro escrito. También vimos eh, métodos para agrupar las ideas, métodos para organizar las ideas. La semana pasada hablamos de la construcción de los párrafos, vimos cómo hacer una introducción o cómo hacer párrafos de introducción, vimos cómo hacer párrafos de conclusión, también abordamos algunos tipos de párrafos argumentativos, el descriptivo, el explicativo. Eso es algo de lo que vimos la semana pasada. Ya esta semana, que es la semana final, pues vamos a abordar temas no tan complejos, pero pues que siempre requieren que nos detengamos en ellos para entenderlos de forma adecuada. Esta semana vamos a hablar del estilo, específicamente de dos estilos. No son los únicos que existen, pero pues de hecho son como los puntos más opuestos que existen en redacción, que son el estilo segmentado y el estilo cohesionado. Cuando estamos hablando de estos estilos, es importante que siempre nos fijemos tengamos en cuenta que estamos hablando de redacción académica. En este punto, siempre se sugiere que mantengamos un estilo más bien cohesionado, sin llegar al extremo. Ya vamos a ver por qué. De ser muy cohesionado, ¿no? Entonces, siempre es la recomendación de lograr un punto medio, pero pues dado que es usual que la mayoría de escritores o de redactores o de estudiantes o de investigadores, cuando empiezan su labor de redacción, es usual que estas personas tengan un estilo más bien segmentado, pues la capacitación está fijada sobre todo en cómo lograr un estilo cohesionado. Entonces, lo primero sería hablar de qué es un estilo segmentado y qué es un estilo cohesionado en la redacción académica. Un estilo segmentado es este estilo que tiene periodos breves, periodos gramaticales, entiéndanse frases, entiéndanse oraciones, entiéndanse párrafos, todo esto es un periodo gramatical. Entonces, ¿cómo son estos periodos gramaticales en el estilo segmentado? Son breves. Sí, son cortos, son muy cortos. Entre una mayúscula y un punto, pues la cantidad de palabras es muy corta, es muy limitada. La sintaxis, que es todo lo relacionado con la combinación de las palabras y cómo se agrupan estas palabras para expresar significados, esta es la sintaxis. En el estilo segmentado es una sintaxis más bien sencilla. También suele haber esta presencia de redundancia, que esta es de pronto una de las cosas que más se le ataca al estilo segmentado, la redundancia. Existen muchos pronombres, existen muchos puntos y sobre todo también, esto es muy importante, se expresa una cierta cantidad de información en mucho espacio, es decir, tienen voces más largas. Los párrafos tienden a ser más extensos, a pesar de que los periodos son breves, los párrafos pueden ser bien grandes. Ya vamos a ver esto por qué ocurre. Y sobre todo suelen ser fragmentarios. Mientras que el estilo cohesionado, por otro lado, suele tener periodos más largos, repito, periodos entendidos como es estas oraciones, estas frases que nosotros podemos articular, estas oraciones pueden ser más largos y la sintaxis suele ser mucho más articulada de que la que encontramos en un estilo segmentado, en un estilo segmentado. Ahora bien, dan una mayor cantidad de información cuando estamos hablando del estilo cohesionado, o sea, una mayor cantidad de información en un periodo mucho más breve. Es decir, se condensa mucha más información en menos espacio, si lo queremos ver de esta forma. Los párrafos suelen ser un poco más condensados. Se expresan muchas ideas porque se conectan mayor ideas en una sola frase o en una oración o en un párrafo. Pero el inconveniente con el estilo cohesionado es que muchas veces resultan más densos. Cuando hablamos de densos es mucha información en muy poco espacio y a veces poder leer este tipo de párrafos son un poco complejos. Donde vemos este tipo de párrafos en especial en
párrafos o en escritos tipo jurídicos, en tipos filosóficos. Es mucha información en párrafos muy pequeños. Entonces, la idea, cuando nosotros estamos buscando este estilo para la redacción académica, es encontrar este punto medio entre el estilo segmentado y el estilo cohesionado. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de cada uno? El segmentado puede parecer más claro porque presenta esta información de una forma paulatina, ¿no? Y sobre todo porque utiliza unas frases breves. Entonces, en ese sentido, la información sí va siendo como revelada de forma paulatina. Pero el problema con este estilo puede ser monótono y puede parecer sin cohesión y sin coherencia. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El cohesionado, como les decía, puede ser muy difícil de leer porque presenta mucha información y los periodos, las frases y las oraciones pueden ser muy largos y la información puede ser muy, muy diversa. Ahora bien, como lo que les decía al principio, ¿no? Estos estilos son simplificaciones, porque existen muchos estilos en medio del estilo cohesionado, el estilo segmentado, existen muchos estilos, pero como para fines prácticos es importante mencionar estos dos como los dos extremos del estilo, el segmentado y el cohesionado, lo que les comentaba. La idea es que en la redacción académica nosotros seamos capaces de encontrar el equilibrio entre el estilo segmentado y el estilo cohesionado. ¿Dónde suele aparecer el estilo segmentado? En todos estos textos de fácil comprensión, tipo artículos de divulgación, mientras que el estilo cohesionado suele encontrarse sobre todo en todo lo que tiene que ver con la academia, con las leyes, con la psicología, con lo literario. ¿Mm? Por excelencia se suele admitir que el tono para la academia es el estilo cohesionado. ¿Vale? Pero entonces mi sugerencia es no ser muy cohesionado porque para el lector, para el revisor, para el lector promedio puede ser un poco difícil acceder a nuestro texto. En especial, teniendo en cuenta que el cohesionado suele transmitir un pensamiento complejo y tiene un tono más bien cuidado. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos una especie de comparación de cuáles son las características entre estos dos estilos, el estilo segmentado y el cohesionado. Entonces, vemos los periodos, lo que les estaban comentando, son todos eh, estas estructuras oracionales que atienden a un mismo tema. Pues sí, el estilo es cohesionado, claramente. Entonces, estos periodos en el estilo segmentado suelen ser breves, mientras que en el cohesionado suelen ser periodos largos. La sintaxis, como les comentaba hace unos breves momentos, eh, existe esta parte de la gramática que se dedica a estudiar la combinación de las palabras o de los grupos de palabras y cómo construyen significados. Esta sintaxis en el estilo segmentado es una sintaxis sencilla y utiliza la coordinación, que es algo que ya vamos a ver, es justamente a lo que atiende esta sección de la capacitación, de la asesoría. Mientras que en el estilo cohesionado la sintaxis es un tanto complicada y utiliza o hace acopio de la subordinación, usa la subordinación. La cantidad de información al estilo segmentado suele ser más escasa, mientras que en el cohesionado es más abundante. Los textos pueden ser redundantes en el estilo segmentado y también más largos, mientras que en el cohesionado suelen ser concisos y más breves. Esto también recordando una de las características de la redacción eficaz, que es justamente la concisión, o ser concisos. Los pronombres abundan en el estilo segmentado, mientras que en el cohesionado no son tan numerosos. Los sustantivos son menos numerosos en el segmentado, mientras que en el estilo cohesionado son más numerosos. Esto empieza a cambiar el enfoque de la redacción. Las preposiciones en el estilo segmentado suelen ser menos numerosos, mientras que en el cohesionado son más numerosos. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? En el segmentado abunda la claridad, mientras que en el estilo cohesionado lo que abunda es la variedad de cómo yo puedo construir mi texto. Los inconvenientes en el estilo segmentado es justamente la monotonía y lo que comentábamos, un poco la redundancia, y en el cohesionado abunda, o digamos uno de los inconvenientes es a veces lo complicado de la lectura y también lo complicado mismo de la escritura. A veces es un poco complejo lograr este estilo cohesionado. Yo les traigo una pista que considero, pues existen muchas formas de lograr el estilo cohesionado, pero pues en realidad yo traigo una sugerencia que confío es como la forma, el método más sencillo para que empecemos a construir un estilo cohesionado.
¿En dónde son casos típicos del estilo segmentado? En la lengua hablada y en los escritos de divulgación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando de un estilo segmentado y hacemos referencia a la lengua hablada, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando nosotros empezamos a escribir y somos un tanto novatos, solemos escribir como hablamos. Por eso es que el estilo segmentado suele ser periodos breves, suelen ser frases a veces inconclusas, incluso también frases que no están expresando ninguna idea. ¿Por qué? Porque la lengua hablada funciona así. Cuando nosotros estamos hablando, nuestra conversación no suele ser una conversación estrictamente larga. Y si ustedes, por ejemplo, van y buscan en su WhatsApp las conversaciones que suelen tener, se van a dar cuenta que las frases son muy cortas. No es común que una persona escriba párrafos muy largos o escriba mensajes de texto muy largos para transmitir una idea. No, el estilo conversacional y sobre todo este estilo informal no tiene esta tendencia hacia lo complicado que tiene de pronto el estilo cohesionado, hacia lo que es más culto, si lo queremos ver de una forma un poco más académica, ¿no? Nosotros no expresamos nuestro pensamiento de manera compleja cuando estamos hablando o cuando estamos en un contexto no tan formal. Este es el estilo segmentado, el que nosotros solemos utilizar cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos en ambientes no tan académicos o tan formales. Mientras que el cohesionado donde suele estar encontrarse, en donde les estaba comentando, el cohesionado es el lenguaje típico de la lengua escrita, de los textos literarios, de los textos históricos, de los textos filosóficos, de los textos jurídicos, de los textos psicológicos, todas estas que ya están apuntando hacia la academia o hacia lo que es todo lo de la cultura escrita, tiende a tener este estilo cohesionado. ¿Mm? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hablar, a escribir y a redactar en un documento o en el ambiente académico, es importante que no escribamos tal cual hablamos. ¿Por qué? Porque estaríamos atendiendo directamente al estilo segmentado. Ahora aquí tenemos un ejemplo para que veamos cómo funciona esto. Después de que yo hablé de periodos largos, de sintaxis, de todo esto, eh, pues ¿cómo es esto en la práctica? Pues lo vamos a ver acá. Em, Tenemos el ejemplo del estilo segmentado. Entonces voy aquí a utilizar el puntero del segmentado. Este parece ser una introducción de un informe de laboratorio, de un informe de práctica. Entonces veamos, este informe describe los resultados de nuestra investigación que apuntaba a definir algunas situaciones estratégicas. Desde este primer periodo, vemos cómo sé que es un periodo, desde que es una mayúscula hasta que va a un punto, este es un periodo gramatical. Vemos que este periodo ya está haciendo gala de la redundancia. Entonces vemos aquí investigación y de nuevo investigación. Esto es muy común encontrar cuando uno está viendo artículos o está viendo trabajos de grado de personas de pregrado, cosas así, suelen abundar muchas veces. ¿Por qué? Porque el estilo de estos escritores novatos suele ser muy segmentado. El siguiente periodo nos dice, en particular, nos hemos ocupado de mostrar las situaciones que llevan al éxito de determinadas personas. Entonces, fíjense, ya vamos dos periodos en un solo párrafo. ¿Mm? Lo que también veíamos es que abundan los puntos dentro del estilo segmentado. Mira, aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto y aquí tenemos otro punto. Entonces, en un solo párrafo tenemos tres periodos gramaticales diferentes. Finalmente, el último periodo de este párrafo nos dice, nos hemos centrado únicamente en situaciones relativas a las instituciones sociales. Entonces, si se fijan, el estilo segmentado es muy claro en lo que está diciendo, es decir, expresa una idea de una forma muy clara, pero los periodos suelen ser breves, suelen haber más periodos y la cantidad de información utiliza una mayor cantidad de espacio en comparación al estilo cohesionado. Entonces, este párrafo que estamos viendo aquí a la derecha está expresando exactamente la misma idea que aquí en el estilo segmentado, pero fíjense que está utilizando menos espacios y solamente hay un periodo, una mayúscula y un punto. Aquí teníamos tres periodos, aquí solamente tenemos un periodo. Y veamos cómo funciona. Con este informe queremos mostrar que el objetivo de nuestra investigación es la caracterización de situaciones estratégicas que reflejan el éxito de determinadas personas a través de las instituciones sociales. Entonces, fíjense cómo acá
teníamos 3 periodos para expresar una idea que fue expresada en un solo periodo, sin tantos puntos, sin la redundancia que es, digamos, característica del estilo segmentado. Esto es el estilo cohesionado. Así es, más o menos esto es lo que nosotros queremos lograr o que predomine en nuestros escritos cuando estamos en la cuestión de la redacción académica. Ahora bien, lo que les comentaba, muchas personas o la mayoría de nosotros cuando empezamos a escribir partimos de esto, del estilo segmentado. ¿Cómo podemos llegar al estilo cohesionado? Ya lo vamos a ver. Por otro lado, están las personas que suelen o solemos escribir de esta forma. Condensamos muchas ideas en un solo párrafo y a veces entenderlo es difícil. ¿Cómo podemos lograr simplificar o lograr que el estilo cohesionado sea un estilo segmentado? Simplemente tomamos las ideas que están aquí en este párrafo y la empezamos a fragmentar. Así logramos pasar de un estilo muy cohesionado, que sea en exceso cohesionado, cuya lectura sea muy difícil, porque esto también puede pasar personas que expresan muchas ideas en párrafos muy densos. Y esto también lo pueden criticar, claro que sí. Entonces, a mí me han criticado el estilo demasiado cohesionado, por ejemplo. Entonces, la idea es que cuando estamos demasiado cohesionados, empecemos a fragmentar un poco la información y lograr un estilo mucho más segmentado. Esto en realidad es muy sencillo. Simplemente es empezar a diciéndolo en términos coloquiales, desmenuzar el contenido de nuestro párrafo para que sea un estilo mucho más segmentado. Es muy sencillo verlo de esta forma. No tan sencillo pasar del estilo segmentado al estilo cohesionado. Para eso hace falta hablar de dos funciones gramaticales que son la coordinación y la subordinación, que es una de las cosas que veíamos. Entonces, el estilo segmentado suele utilizar algo que se llama la coordinación, mientras que el estilo cohesionado suele utilizar algo que se llama la subordinación. Ya vamos a ver qué es esto. Entonces, justo esto es lo que les estaba comentando. El estilo segmentado y el estilo cohesionado se diferencian por la sintaxis de los periodos. El estilo segmentado utiliza preferentemente la coordinación y el estilo cohesionado la subordinación. Entonces, ¿cómo funciona esto de la coordinación y la subordinación? En el estilo coordinado, vamos a hablar de este periodo. Este es el periodo que estamos analizando. En el estilo coordinado o utilizando la coordinación, los dos enunciados, aquí vamos a ver dos enunciados, hace calor, me voy a la piscina, son dos enunciados diferentes. Cada uno de estos dos periodos mantienen una autonomía tanto sintáctica como semántica. ¿Cómo así que tienen una autonomía sintáctica y semántica? Que yo puedo expresar hace calor y me voy a la piscina de forma independiente sin que el sentido o sin que el significado de lo que yo estoy diciendo cambie. ¿Ok? Entonces, si yo podría intercambiar al interior de este periodo, de este periodo gramatical, podría intercambiar el periodo o la parte A, hace calor, con la parte B, me voy a la piscina, las podría intercambiar al interior de la frase y el sentido y el significado de lo que estoy diciendo no varía. Yo puedo decir, hace calor, me voy a la piscina, y puedo decir, me voy a la piscina, hace calor, y el mismo, o sea, estoy diciendo exactamente lo mismo, ni el sentido ni el significado de lo que yo estoy diciendo cambia. ¿Listo? Esto en un estilo coordinado. En en esta parte es importante que tengamos en cuenta lo que les estoy diciendo. Las dos frases son gramaticalmente correctas y las dos tienen sentido. Esto es muy importante. No va a cambiar ni va a diferir esto en el estilo coordinado. Mientras que en el estilo subordinado, que es en la relación subordinada, que es como específica del estilo cohesionado, hay una relación entre estas dos frases de tipo jerárquico. ¿Cómo así jerárquico? Una depende de la otra. Una de las partes de la oración o del periodo gramatical depende de la otra. En este sentido, uno de las dos frases que tengo acá, de las dos componentes de nuestro periodo, uno de los dos va a ser autónomo, es decir, solo, esta frasecita sola va a funcionar sin necesidad de que la otra exista. En este caso, ese periodo autónomo, ese enunciado autónomo, que lo vamos a denominar, si lo queremos de esta forma, idea principal, en este ejemplo es me voy a la piscina. Solita tiene sentido y tiene un significado. Mientras que si yo leo como hace calor, sola, no estoy diciendo absolutamente nada. Como hace calor, bueno, ahí me falta un contexto, me falta un pronombre, me faltan muchas cosas para que esta por sí sola tenga algún tipo de sentido o de significado.
Cuando una frase no tiene sentido sola, es una frase subordinada. Cuando una frase tiene sentido, cuando un enunciado tiene sentido por sí mismo, es un enunciado principal y es autónomo. En ese sentido, todas las demás frases que acompañan a la idea autónoma, todas las demás frases van a ser ideas subordinadas. Es decir, eh, dependen estructuralmente, sintáctica y semánticamente de la frase principal. Entonces, ¿cómo sé yo que este es el elemento autónomo? Porque sin esto, la frase no tiene sentido. Repito, como hace calor, si yo quito esto de esta frase, de esta oración, como hace calor, no me está diciendo nada. ¿Sí? Si yo quito como hace calor del enunciado, solamente me queda, me voy a la piscina. Aquí ya hay un sentido, ya estoy expresando un significado y también estoy expresando justamente un sentido. Me voy a la piscina, ya está diciendo, ya está desarrollando una acción. ¿Listo? Ahora, la frase toma mucha más coherencia y genera un estilo mucho más cohesionado cuando se lee completa. Como hace calor, me voy a la piscina. ¿Sí? En este caso, en el estilo subordinado, no puedo intercambiar las frases. ¿Sí? Para que la frase quede exactamente igual. Siempre la relación tiene que ser una dependiendo de la otra. Hay que tener en cuenta también algo, y es que los dos ejemplos de hace calor, me voy a la piscina y como hace calor, me voy a la piscina. En el ejemplo uno y 2, los dos ejemplos son equivalentes desde lo lógico y desde lo semántico. Dicho de otra forma, las dos frases son iguales en el sentido del contenido, pero acá, en el ejemplo uno no hay una relación lógica evidente. Aquí sí, aquí hay una relación lógica, hay una relación jerárquica. Debido a que está haciendo calor, es que me voy a ir a la piscina. Aquí, que haga calor no necesariamente indica que yo me vaya a la piscina. Y que yo me vaya a la piscina no es necesariamente debido a que está haciendo calor. ¿Vale? Entonces, esas son otras cosas que nosotros ya empezamos a ver cuando empezamos a relacionarnos con el estilo segmentado y el estilo cohesionado. Suele ser un poco a veces complejo interiorizar este tipo de cosas, pero se puede lograr. O sea, es cuestión de empezar a trabajar con ambos estilos y de veras ustedes ya van a ver cómo empieza a funcionar todo esto. ¿Existe alguna pregunta sobre el estilo segmentado y el estilo cohesionado? Así como muy rápida, antes de que yo pase a explicar cómo lograr cada uno de estos estilos. Bueno, parece ser que no, entonces pues yo continúo. Ahora, ¿cómo podemos pasar de un estilo segmentado a un estilo cohesionado? Hay muchas formas. Existe el uso de los adverbios, existen los usos del gerundio, pero pues para mí, y sobre todo como por fines prácticos, para mí el método más sencillo es el utilizar las conjunciones. Las conjunciones son estos conectores que permiten justamente coordinar o subordinar frases, palabras, oraciones, inclusive párrafos. La idea es que mediante este uso de conjunciones y también de locuciones conjuntivas, es decir, frases que cumplen la misma función que una conjunción, se pueda empezar a subordinar nuestras ideas de tal forma que empecemos a adquirir un estilo mucho más cohesionado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a lograr un estilo cohesionado? Tenemos que definir cuál es nuestro enunciado autónomo, es decir, cuál es la idea principal, y a partir de esta idea principal nosotros podemos empezar a subordinar pues todos los demás enunciados mediante el uso de las conjunciones. Lo que les comentaba, las conjunciones pueden ser coordinadas o subordinadas. Entonces, lo que les decía, las coordinadas son todas estas que se encuentran en el mismo nivel jerárquico, si lo queremos ver, es decir, no varía si yo cambio una por dentro de la frase, si le cambio, si invierto el orden de alguna manera, no va a cambiar el significado. Existen conjunciones para este tipo de casos, las conjunciones coordinadas. Pero como estamos hablando de conjunciones subordinadas, yo les traigo aquí este cuadrito que muestra muy bien cuáles son, digamos, las clasificaciones o algunas de las clasificaciones de estas conjunciones subordinadas, cuál es su significado y unos ejemplos de estas conjunciones subordinadas. Con que nosotros empecemos a utilizar estas conjunciones, todas estas conjunciones, y empecemos a subordinar nuestras frases, pues vamos a empezar a lograr de a pocos un estilo mucho más cohesionado.
Entonces, la clasificación. La primera son las conjunciones consecutivas. Son todas estas que indican una consecuencia. ¿Listo? Es una conjunción de causa-efecto entre la primera oración y la que se dice en la segunda. ¿Listo? Una causa el efecto de la otra. ¿Qué tipo de conjunciones tenemos en este caso? El con que, el luego, el así que, el pues bien, por lo tanto, de manera que. Ustedes pueden buscar y van a encontrar muchísimas páginas que hablan sobre las conjunciones subordinadas y ponen muchísimos ejemplos en caso de que quieran como empezar a familiarizarse con esto. Las causales son causa, motivo o razón. Entonces, por qué, cómo, pues, dado que, puesto que, ya que, entre otras. Otras que son las subordinadas, las finales, pues son los que expresan finalidad. Para, qué, a fin de qué. Son las otras, son el estilo, las conjunciones concesivas, que justamente están concediendo algo, están cediendo de alguna forma. Aunque, por más que, por mucho que, si bien, aún, cuando, etcétera. Las temporales tienen que ver con cuando hay una alternancia, pues justamente en el tiempo, un significado en la alternancia. Entonces, en cuanto, tan pronto como, cada vez que, una vez que, entre otras. Y una última clasificación eh, de las conjunciones subordinadas es justamente la condicional, que genera una condición o una hipótesis. Entonces, sí, este sí que estamos viendo acá es un sí sin tilde porque es un sí condicional. Cuando el sí lleva tilde es una afirmación. Entonces, este sí sin tilde es cuando estoy expresando una condición. El cómo, el cuándo, con tal de, siempre y cuando, siempre que o a no ser que. Entonces, la forma, una de las formas más sencillas en la que nosotros podemos empezar a construir de a pocos este estilo cohesionado es el uso de las conjunciones. Lo que les digo no es la única forma. Si ustedes quieren empezar a adquirir un estilo mucho más cohesionado, pues pueden ponerse en contacto conmigo. Yo siempre saben que les pongo mi correo al final de la presentación para que lo tengan presente y si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda sobre cómo expresar alguna idea eh, y requieren alguna asesoría sobre cómo escribir alguna frase o analizar un párrafo, pues yo estoy pendiente para ayudarles. ¿Listo? No sé si tengan alguna inquietud, ya esto era como para salir sobre el estilo y pues empezar con otros asuntos que son mucho más gratos, de pronto estamos mucho más familiarizados con estos asuntos, pero antes de pasar, pues me gustaría saber si existe alguna inquietud que pueda resolver en este momento. Bueno, parece ser que por el momento todo va claro y eso me parece genial. Entonces, como ya saben, yo soy de las personas que piensan que los periodos de atención de las personas a veces son muy cortos, eso depende de cada una de las personas, pero pues para mí lo mejor es tomar cierto descanso después de que se ha dado cierta cantidad de información. Por eso yo siempre traigo un intermedio. En este punto lo traje justamente para este asunto que es la ortografía y otros demonios. Traje un pequeño video que justamente está hablando sobre la ortografía. Entonces el video para mí es en cierto punto es polémico, pero pues toca puntos muy importantes. Dura 15 minutos como siempre. Entonces, como siempre yo les digo, si tienen la necesidad de estirar las piernas, buscar, no sé, algo que comer, un vasito de agua, también pues como todos atender las necesidades biológicas, pues bueno, este es el espacio. También para quienes les gusten estos videos, yo soy fan de poner estos videos, yo siempre los veo cuando los pongo acá de nuevo, porque por supuesto los veo antes de ponerlos en la presentación. Pues este es el espacio como para que todo lo que hemos visto hasta ahora, pues empecemos como a guardarlo en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, bueno, sin más introducción, el video que les traigo hoy sugerido es para este intermedio, se llama ¿Hace falta una nueva ortografía? Así como está. Eh, Así como está escrito, así se llama el video. Hace falta una nueva ortografía. Entonces, ya desde el puro nombre del video, pues se me hace que es bastante provocador. Pero pues en realidad lo que les digo me parece muy bueno y toca asuntos importantes. Así que los dejo con hace falta una nueva ortografía. Perdimos
mucho tiempo en la escuela aprendiendo ortografía. Los chicos siguen perdiendo mucho tiempo en la escuela con la ortografía. Por eso, yo quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿Hace falta una nueva ortografía? Yo creo que sí, que hace falta, o mejor, creo que hace falta simplificar la que ya tenemos. Ni la pregunta ni la respuesta son nuevas en nuestra lengua. Vienen rebotando de siglo en siglo desde hace mucho tiempo, desde que en 1492, en la primera gramática de la lengua castellana, Antonio de Nebrija sentó para nuestra ortografía un principio claro y sencillo. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. A cada sonido debía corresponderle una letra, cada letra debía representar un solo sonido y las que no representaran ningún sonido debían eliminarse. Este criterio, el criterio fonético, el que dice que tenemos que escribir según pronunciamos, está y no está en la base de la ortografía como la practicamos hoy. Está porque el español, a diferencia de otras lenguas como el inglés o el francés, siempre tuvo una resistencia fuerte a escribir demasiado diferente de cómo pronunciamos. Pero no está, porque cuando en el siglo XVIII se decidió cómo íbamos a uniformar nuestra escritura, hubo otro criterio que guió buena parte de las decisiones. Ese otro criterio fue el etimológico, el que dice que tenemos que escribir según cómo las palabras se escribieran en su lengua original, en latín, en griego, y así nos quedamos con H's mudas, que escribimos pero no pronunciamos. Así nos quedamos con B largas y B cortas, que contrariamente a lo que mucha gente cree, nunca se diferenciaron en la pronunciación del castellano. Así nos quedamos con G's, que a veces suenan ásperas como en gente y a veces suenan suaves como en gato. Así nos quedamos con C's, S's y Z's. 3 letras que en algunos lugares corresponden a un sonido y en otros a 2, pero en ninguno a 3. No vengo a contarles nada que ustedes no sepan por experiencia propia. Todos nosotros fuimos a la escuela. Todos nosotros invertimos grandes cantidades de tiempo de aprendizaje, grandes cantidades de ese tiempo de cerebro plástico e infantil en dictados, en la memorización de reglas ortográficas llenas, sin embargo, de excepciones. Nos transmitieron de muchas formas, implícitas y explícitas, la idea de que en la ortografía se jugaba algo fundamental de nuestra formación. Sin embargo, yo tengo la sensación de que los maestros no se preguntaron por qué era tan importante. Incluso no se hicieron una pregunta previa. ¿Cuál era la función que cumplía la ortografía? ¿Para qué sirve la ortografía? Y la verdad es que cuando uno se hace esa pregunta, la respuesta es bastante más simple y menos trascendental de lo que suelen creer. La ortografía sirve para uniformar la escritura, para que todos escribamos igual y por lo tanto nos sea más fácil entendernos cuando nos leemos. Pero en contraposición con otros aspectos de la lengua, como la puntuación, por ejemplo, en la ortografía no hay ninguna habilidad expresiva individual involucrada. En la puntuación sí. Yo con la puntuación puedo elegir cambiarle el sentido a una frase. Con la puntuación puedo imprimirle un ritmo particular a lo que estoy escribiendo. Con la ortografía no. Con la ortografía o está bien o está mal, según se ajuste o no se ajuste a las normas vigentes. Pero entonces, ¿no sería más sensato simplificar las normas vigentes para que sea más fácil enseñar, aprender y utilizar correctamente la ortografía? ¿No sería más sensato simplificar las normas vigentes para que todo ese tiempo que hoy le dedicamos a la enseñanza de la ortografía se lo podamos dedicar a otras cuestiones de la lengua cuya complejidad sí merecen el tiempo y el esfuerzo? Lo que yo propongo no es abolir la ortografía, no es que cada uno escriba como quiera. La lengua es una herramienta de uso común.
y por lo tanto me parece fundamental que la usemos siguiendo criterios comunes. Pero también me parece fundamental que esos criterios comunes sean lo más simples que se pueda, sobre todo porque si simplificamos nuestra ortografía, no estamos nivelando para abajo. Cuando se simplifica la ortografía, no se resiente en nada la calidad de la lengua. Yo trabajo todos los días con la literatura del siglo de oro. Leo a Garcilaso, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, que a veces escriben hombre sin H, a veces escriben escribir con B corta, y me queda absolutamente claro que la diferencia entre esos textos y los nuestros es de convención o de falta de convención todavía en la época de ellos, pero no de calidad. Pero déjenme volver a los maestros, porque son personajes clave en esta historia. Yo mencionaba hace rato esa insistencia un poco irreflexiva con que los maestros nos machacan y nos machacan con la ortografía. Pero lo cierto es que estando las cosas como están, eso tiene total sentido. En nuestra sociedad, la ortografía funciona como un índice privilegiado que permite distinguir al culto del bruto, al educado del ignorante, independientemente del contenido de lo que se esté escribiendo. Uno puede conseguir o dejar de conseguir un trabajo por una H que puso o dejó de poner. Uno puede convertirse en objeto de burla pública por una B mal colocada. Entonces, en ese contexto, claro que tiene sentido dedicarle todo ese tiempo a la ortografía. Pero no debemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestra lengua fueron siempre maestros o individuos vinculados con la enseñanza de las primeras letras los que impulsaron reformas ortográficas, los que se dieron cuenta que en nuestra ortografía a veces había un obstáculo para la transmisión del conocimiento. En nuestro caso, por ejemplo, Sarmiento, junto con Andrés Bello, impulsó la mayor reforma ortográfica que efectivamente haya tenido lugar en la lengua española, que fue la de Chile, de mediados del siglo XIX. ¿Por qué entonces no tomar la posta de esos maestros y empezar a avanzar en nuestra ortografía? Yo acá, en la intimidad de nosotros 10.000, quisiera poner sobre la mesa algunas modificaciones que me parece razonable empezar a discutir. Eliminemos la H muda, ahí donde escribimos una H, pero no pronunciamos nada, no escribamos nada. Me cuesta pensar qué tipo de apego sentimental puede justificar para alguien todos los engorros que nos causa la H muda. B larga y B corta, decíamos antes, nunca se distinguieron en la lengua castellana. Elijamos una, puede ser cualquiera, podemos discutir, sentarnos, cada uno tendrá sus preferencias, cada uno podrá argumentar. Quedémonos con una, eliminemos la otra. G y J, dividámosles las funciones, que a la G le quede el sonido suave, gato, mago, águila, y que la J retenga el sonido áspero, jarabe, jirafa, gente, argentino. Y C, S y Z es un caso interesante porque muestra que el criterio fonético debe ser una guía, pero no puede ser un principio absoluto. En algunos casos las diferencias de pronunciación deben atenderse. Ahora, yo decía antes, C, S y Z en algunos lugares corresponden a un sonido, en otros a dos. Si de 3 letras bajamos a 2, estamos todos mejor. A algunos estos cambios les pueden parecer un poco drásticos. No lo son tanto. La Real Academia Española, todas las academias de la lengua también creen que la ortografía debe ir modificándose, que la lengua está ligada a la historia, a las tradiciones y a las costumbres, pero que también es una herramienta práctica de uso cotidiano y que a veces ese apego a la historia, a las tradiciones y a las costumbres se transforma en un obstáculo para el uso de hoy. Eso explica, de hecho, que nuestra lengua, mucho más que las que conocemos, que las que tenemos geográficamente cerca, fue modificándose históricamente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de ortografía a ortografía, fuimos de teatro a teatro,
fuimos de cantidad a cantidad, fuimos de símbolo a símbolo, y de a poco ahora empiezan a retirarse sigilosamente algunas H's mudas. En el diccionario de la Real Academia, arpa, armonía, pueden escribirse con H o sin H. Y estamos todos bien. Me parece a mí además que este es un momento particularmente apropiado para encarar esta discusión. Siempre se nos dice que la lengua cambia espontáneamente, de abajo para arriba, que son los usuarios los que incorporan palabras nuevas, los que introducen modificaciones gramaticales, y que la autoridad, en algunos lugares una academia, en otros lugares un diccionario, en otros lugares un ministerio, mucho tiempo después las acepta e incorpora. Esto es cierto solo para algunos niveles de la lengua, es cierto para el nivel léxico, para el nivel de las palabras, es menos cierto para el nivel gramatical y casi diría yo que no es cierto para el nivel de la ortografía, que siempre históricamente cambió de arriba para abajo. Fueron siempre las instituciones las que fijaron las normas y propusieron modificaciones. ¿Por qué digo yo que este es un momento particularmente apropiado? Hasta hoy, la escritura siempre tuvo un uso mucho más restringido y privado que el habla. Pero en nuestra época, la época de las redes sociales, eso está sufriendo un cambio revolucionario. Nunca se escribió tanto como ahora. Nunca tantos escribieron tanto a la vista de tantos. Y en esas redes sociales, por primera vez, estamos viendo a gran escala usos ortográficos novedosos, donde incluso gente de ortografía impecable, hipereducada, cuando escribe en las redes sociales, se comporta bastante parecido a cómo se comportan la mayoría de los usuarios de las redes sociales. Es decir, relajan la corrección ortográfica y priorizan la velocidad y la eficacia en la comunicación. Por ahora ahí hay usos caóticos, individuales, pero me parece que tenemos que prestarle atención, porque probablemente nos estén diciendo que una época que le asigna a la escritura un lugar nuevo esté pidiendo para esa escritura criterios nuevos. Creo que haríamos mal en rechazarlos, en descartarlos porque los identificamos como síntomas de la decadencia cultural de nuestra época. No, creo que hay que observarlos, ordenarlos y encauzarlos dentro de una normativa más afín con las necesidades de nuestros tiempos. Puedo anticipar algunas objeciones. Habrá quienes digan que si simplificamos la ortografía vamos a perder la etimología. En rigor, si quisiéramos conservar la etimología, no alcanzaría con la ortografía. Además, deberíamos aprender latín, griego, árabe. Con una ortografía simplificada, vamos a ir a recuperar la etimología al mismo lugar a donde vamos ahora, a los diccionarios etimológicos. Una segunda objeción será la de los que digan: si simplificamos la ortografía vamos a dejar de distinguir entre sí palabras que hoy se diferencian en solo una letra. Eso es verdad, pero no es un problema. Nuestra lengua tiene homónimos, tiene palabras con más de un significado y no nos confundimos. El banco donde nos sentamos del banco donde depositamos el dinero, el traje que nos ponemos de las cosas que trajimos. En la enorme mayoría de las situaciones, el contexto disipa cualquier confusión. Pero hay una tercera objeción. Para mí, la más comprensible, incluso la más conmovedora, que es la de los que digan: yo no quiero cambiar. Yo me eduqué así, me acostumbré de esta manera. Cuando leo una palabra escrita en ortografía simplificada, me duelen los ojos. Esa objeción en parte está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Hacer como se hace siempre en estos casos. Los cambios se hacen para adelante. A los chicos se les enseñan las normas nuevas,
A los que no queremos nos dejan escribir como estamos acostumbrados y se espera que el tiempo cimiente las nuevas normas. El éxito de toda reforma ortográfica que toque hábitos tan arraigados está en la prudencia, el consenso, el gradualismo y la tolerancia. Pero tampoco podemos dejar que el arraigo a las viejas costumbres nos impidan seguir adelante. El mejor homenaje que podemos hacerle al pasado es mejorar lo que recibimos. Así que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, que las academias tienen que ponerse de acuerdo y limpiar de nuestra ortografía todos esos hábitos que usamos porque los recibimos aunque no nos sirven. Yo estoy convencida de que si hacemos eso, en el ámbito modesto, pero importantísimo de la lengua, vamos a estar dejándoles a las próximas generaciones un futuro mejor. Muy bien, este fue una recomendación de los temas que siguen, que son la ortografía y la puntuación. Es bastante provocativo lo que dice aquí la panelista, ¿no? Eh, sobre cómo podemos o deberemos empezar a modificar o no la ortografía. Bueno, pues digamos que lo que ella decía, existe como mucha resistencia. ¿Ahora sí se escucha? ¿Ya se escucha? Me estaban diciendo que no se escucha. ¿Ya se escucha? Parece ser que sí. Bueno, les estaba comentando de cómo este video resulta justamente muy provocativo y en todo lo que nos dice y en todo lo que eh, pues propone, ¿no? Sobre cómo deberíamos o no empezar a modificar la ortografía. Este debate pues tendrá mucha tela que cortar, estarán quienes están de acuerdo, estará quienes en definitiva no van a apoyar esta modificación de la ortografía, pero pues yo creo que lo puse sobre todo pues como para que ustedes mismos empiecen a pensar en este debate. No obstante, pues estamos como atendiendo específicamente a la redacción académica, pues que justamente está ceñida y se rige por estas convenciones y por todas estas formas tan estrictas que ella está mencionando. En ese sentido, pues de pronto nosotros empezar a modificar la ortografía para el mundo académico mientras no existe, digamos, un consenso, que es el consenso que justamente ella nos está proponiendo, pues no es tan fácil. Mientras que este tipo de consensos no existan de forma eh, justamente común, de forma mucho más globalizada en cuanto al uso y la modificación de las normas ortográficas, pues por el momento tendremos que seguir ceñidos a lo que conocemos. Ahora bien, en el mundo del Internet y en el mundo de las tecnologías de la información, pues la ortografía parece que ha encontrado muchos aliados eh, en ellos. Ya nuestros editores de texto, nuestros editores en línea, o el paquete de programas que nosotros utilicemos, vienen en la mayoría de casos con un corrector ortográfico y también muchos con correctores gramaticales y demás. No obstante, a pesar de que han mejorado muchísimo en cuanto a la corrección, en estar atentos a mayúsculas y demás, todavía hay cosas que se les suelen escapar a este tipo de correctores. Entonces, no voy a ser como muy exhaustivo en cuanto a horrores ortográficos o errores ortográficos o tipos específicos de tips sobre la ortografía, cuando se utiliza B, cuando se utiliza V, nada de esto creo que es lo que merece la pena revisar, pues en específico por lo que les estoy comentando, digamos, los editores de texto hoy ya son muy buenos ayudando con este tipo de trabajos. Sí creo que es importante que tengamos en cuenta algunos errores que inclusive los mismos editores de texto no logran atender. ¿Por qué? Porque probablemente son sobre todo cuestiones de palabras homónimas o locuciones y expresiones homónimas o homófonas. Entonces veamos algunos casos que de pronto a veces los editores de texto no corrigen o no lo hacen de la forma adecuada, y no porque estén mal, sino porque los detectan como que están bien gramatical y ortográficamente hablando. Esto que estamos viendo es justamente
inspirado y adaptado de un trabajo de La Fuente González Miguel Ángel. El documento se llama Redacción y Ortografía en la era de Internet, por si alguien lo quiere buscar y lo puede pues mirar a mayor profundidad. Entonces, aquí nos sugieren varias cosas. Por ejemplo, el uso de las mayúsculas. Para empezar, las mayúsculas accidentales. ¿Cuál es esta mayúscula accidental? Son estas mayúsculas que no son deseadas o que no deberían ir en algún punto. En este caso, por ejemplo, estamos viendo esta mayúscula, a ver el puntero, esta mayúscula de la que viene después de este etcétera suele venir acompañado de un punto, pero no es un punto ni seguido ni un punto aparte. Entonces, aquí esta mayúscula la no debería venir, debería venir una L minúscula. Esto es un caso que es muy particular y también, no sé, para quienes han trabajado muchísimo texto en editores de texto, podrán comprobar y podrán corroborar que esto es algo muy común. Después de este tipo de puntos, por ejemplo, cuando vienen en siglas o cuando están en acrónimos que tienen algún punto por alguna razón, suele venir la siguiente palabra acompañada de una mayúscula. Y pues esto ortográficamente no es lo correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no es, repito, no es un punto final, no es tampoco un punto seguido. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, es uno de los casos a los que nosotros tendríamos que empezar a prestar mayor atención. Otro de los casos es, por ejemplo, cuando después de un signo de pregunta viene seguido por una mayúscula. No es que esté incorrecto, de hecho, pues el texto, el editor de textos lo corrige bien cuando pone la siguiente palabra en mayúscula. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación o el signo de exclamación sí reemplaza un punto. Pero en caso de que nosotros estemos buscando un estilo más cohesionado, que es justamente de lo que estábamos hablando, es recomendable en lugar de permitir que se ponga una P mayúscula, utilizar la coma y ahí sí venir con la P minúscula. Esto sobre todo para el uso de la puntuación que nosotros llamaríamos clásica, aunque ya vamos para allá para todo el asunto de la puntuación. Otro de los inconvenientes que suelen presentar los editores de texto con las mayúsculas está relacionado con los nombres propios. Entonces, por ejemplo, a veces encontramos esta homofonía, que es cuando dos palabras se escriben y suenan igual, pero tienen significados diferentes. En este caso vemos Marta como nombre, pero también está Marta, el animal. Entonces vemos cómo pueden existir estos dos casos. Las dos palabras son correctas, pero siempre tendremos que buscar que si escribimos este tipo de ejemplos, por ejemplo, si estamos trabajando con nombres que además también pueden funcionar como un sustantivo, pues nos fijemos que vengan acompañados de las respectivas mayúsculas. También pasa con los apellidos, ¿no? El apellido Corral, que también puede ser el corral de los animales. Entonces, siempre fijarnos en que la C mayúscula venga cuando estamos hablando de nombres propios. Tenemos otro ejemplo, el Colegio Público Blas Sierra. Vemos cómo esta sierra, estos ejemplos son reales, todo lo que viene con MP son ejemplos reales tomados de fuentes periodísticas. Entonces, permítame un segundo, por favor. El teléfono, siempre este tipo de interrupciones, uno no los puede controlar, me disculpo. Entonces estamos viendo este caso del Colegio Público Blas Sierra, donde este Sierra, la S mayúscula, pues se ignoró completamente y pues está incurriendo en un error. Si se fijan, son errores pequeños, pero que pueden justamente pues causar ciertos inconvenientes, sobre todo en el mundo académico. Lo mismo pasa acá, San Patricio, ese Patricio tendría que venir con una P mayúscula. Otro de los ejemplos y de los errores que a veces los editores de textos no son capaces de reconocer son las tildes diacríticas. ¿Cuáles son estas tildes diacríticas? Son estas donde se tiene que diferenciar la tilde cuando las palabras son de diferente categoría, pero se escriben igual. Por ejemplo, el él como artículo y el él como pronombre. Muchas veces, a veces estos editores no son capaces de reconocer la diferencia entre el sin tilde y el él con tilde. El tú sin tilde, el tú con tilde. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a afinar nuestro sentido para saber cuándo lleva tilde y cuándo no lleva tilde. Aquí, por ejemplo, en el caso de él, es cuando nos estamos refiriendo a una persona. ¿Mm? Este tú
con tilde es cuando nos estamos refiriendo a esa persona. Este tú sin tilde es cuando estamos utilizándolo como pronombre posesivo. Entonces es tu carro, tu casa. Ese tú siempre va a ir sin tilde. Ese tú de me gustas tú, por ejemplo, es con tilde. Este de es preposición y este de es el verbo. Entonces, el verbo dar se conjugaría con tilde. Mientras que este de sin tilde es todo lo que viene, en este caso, los casos de otras palabras es una preposición. Y así nosotros vamos afinando nuestro sentido para empezar a identificar cuando estas palabras que tienen una escritura igual, pero cambia según el acento, nosotros podemos empezar a saber si hace falta o no hace falta una tilde. Hay casos donde son dos palabras, lo que estamos viendo, esta y está, cante y canté, canto y cantó, pero hay casos donde inclusive hay más posibilidades, con triple posibilidad. Por ejemplo, cántara, cantara, aquí me falta una N, cantara o cantará. Otro, diálogo, diálogo o dialogó. A mí me parece este ejemplo cuando mientras yo voy haciendo todas estas presentaciones, yo lo que hago es examinar los ejemplos diarios y es sorprendente la cantidad de veces en las que cuando uno está hablando por WhatsApp, es como el método en que más se utiliza hoy en día, cuando uno está hablando por WhatsApp, este tipo de diferenciaciones no se hace, ¿sí? Y era una de las cosas que nos decía el video. Puede que el contexto nos dé el significado, pero a veces no es suficiente el contexto. A veces hace falta la diferenciación entre decir si estoy hablando de un diálogo, si yo estoy dialogando o si de hecho fue algo que pasó o algo que ya ocurrió y dialogó, por ejemplo. Y hay muchos casos donde las palabras cambian de tiempo con una tilde. Entonces sí es importante que empecemos a tener en cuenta estas tildes diacríticas. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Este cómo tendría que llevar una tilde. ¿Por qué? Porque está haciendo una pregunta. Siempre que nosotros estamos preguntando el cómo de algo, siempre va a venir acompañado de una pregunta, de una tilde. Es muy simple cuando nosotros empecemos a tener dudas de cuándo lleva una tilde estas preguntas que solemos hacernos, ¿no? El qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Siempre que nosotros estemos inquiriendo, estemos preguntando, siempre vamos a venir con una tilde. Si estamos hablando, si estamos haciendo una comparación, por ejemplo, el cielo está como la casa, no sé, una comparación así como un poco sacada de los cabellos, esa comparación nunca va a venir con tilde. ¿Listo? Y así nosotros podemos empezar a identificar cuándo lleva tilde algo y cuándo no. Entonces aquí yo traigo también ciertos ejemplos de cómo a veces las tildes se nos olvidan debido al uso. Entonces veamos aquí un ejemplo. Este es un ejemplo muy bueno. El objetivo que me planteé al iniciar la sesión fue que los niños aprendieran cómo, aquí sí lo puso, se mezclan los colores, en qué cantidad también lleva tilde y qué colores. Este aquí ya se escapó esta tilde. ¿Sí? Porque también debería llevarlo, pero a veces pensando que ya tildamos la primera, tildamos la segunda, ya la tercera puede que se nos olvide. Entonces son cuestiones de empezar a afinar todos nuestros sentidos. Y aquí, por ejemplo, también pasa. Yo les ayudé y lleve, aquí, si lo leo sin la tilde, estoy diciendo lleve, no llevé. ¿M? Y aquí ya habría una falta de coherencia entre el tiempo del primer verbo y el tiempo del segundo verbo. Aquí ayude está en pasado, es ayudé, y lleve sin la tilde está en presente, cuando tendría que estar en concordancia con el pasado del primer verbo y tendría que ser llevé. Otro ejemplo acá, los separé y sujete. No, y sujeté mejor mediante un papel de color adhesivo. ¿Listo? Entonces, probablemente el editor de texto no encuentre estos errores, estos problemas en la puntuación, en la ortografía, puede que no los encuentre. Pero nosotros, en nuestro trabajo de revisión, sí es importante que estemos pendientes de todas estas tildes que a veces cambian el significado o pueden arruinar el significado de alguna oración que nosotros estemos diciendo. Otro caso que también a veces los editores no tienen es cuando la separación de las palabras. Yo traigo 3 ejemplos de separación de palabras. Está el por qué, está el aparte y está el sino. Sí, no. Entonces, el primer ejemplo que traigo es el de por qué. Tenemos 4 formas de por qué. Yo solamente voy a explicar 3 formas del por qué. Tenemos el por qué separado y con tilde, el por qué en una sola palabra y sin tilde, y tenemos el por qué en una sola palabra y con tilde.
Ya vamos a ver cómo para que no quede esto en el aire. Entonces, el primero, el por qué, separado y con tilde. Esta expresión está hablando para todas estas oraciones, o más bien, introduce estas oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas. Entonces, veamos ejemplos, como para que esto quede más fácil. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Entonces, lo correcto es escribirlo separado. ¿Por qué? Porque está introduciendo una pregunta. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Preguntas. ¿Listo? ¿Por qué? Separado y con tilde. No comprendo por qué te pones así. Aquí también está atendiendo a una interrogación exclamativa, una oración exclamativa. No comprendo por qué te pones así. No estoy hablando de el por qué, que ese es otro caso. Y la otra es, ¿por qué calles más bonitas pasamos? ¿Por qué calles más bonitas pasamos? Entonces vemos otra vez, es una oración exclamativa. Este que aquí es un que exclamativo, viene separado y viene acompañado de una tilde. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto. No la diferencia que existe entre este por qué y el por qué, que ya vamos a ver más adelante, que es una sola palabra y con tilde, que es este por qué es un sustantivo. Eh, en este caso, la secuencia por qué no puede sustituirse en términos o por términos como a razón de, a causa que o motivo. Entonces nosotros no podemos decir, eh, no podemos separar o reemplazar este porque por razón, como razón, ¿sí? A razón de que no viniste ayer a la fiesta. Bueno, tendría sentido, pero quedaría extraño. ¿Sí? Entonces, la locución, esto es directamente tomado de la RAE, la locución que más recomienda la RAE, la Real Academia Española, es justamente utilizar esto, el por qué y demás. Otro de los por qué que traemos es justamente esto, es la conjunción, que está utilizando, como vimos, la conjunción es esta palabra que intenta unir, ya sea coordinantemente o subordinantemente, dos oraciones, dos frases, dos párrafos inclusive, para que adquieran sentido. Entonces, en este caso, este porque también puede funcionar así. Solamente que acá eh, lo vamos a utilizar con dos valores. Una es para expresar causa y la otra puede ser para expresar equivalencia. Cuando nosotros estamos expresando causa, lo vemos de la siguiente forma. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Entonces, fíjense que viene en una sola palabra y sin tilde. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Lo podemos ver de esta forma. No fui a la fiesta ya que no tenía ganas. Está expresando causa. O la otra opción es verlo cuando se está utilizando de forma equivalente. Hice cuanto pude porque no terminar así. O, dicho de otra forma, hice cuanto pude para que no terminara así. Entonces, así nosotros ya vamos viendo en qué caso se utiliza el por qué separado y con tilde, el por qué en una sola palabra o el por qué en una sola palabra y con tilde. Aquí estamos hablando es de un sustantivo que está hablando de causa, motivo, razón y se escribe con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. Entonces veamos, no comprendo el por qué, que era lo que estábamos hablando hace un momento, de pronto no quedó tan claro en su momento, no entiendo el por qué de tu actitud. Entonces, si lo dijéramos de otra forma, no comprendo la razón de tu actitud. Y acá, todo tiene su porqué, o todo tiene su causa, o todo tiene su motivo. ¿Listo? Entonces, para que veamos cómo podemos empezar a diferenciar estos tipos de palabras que a veces pueden generar este tipo de confusiones. Otra de las formas o de las palabras que también a veces pueden generar confusión es el aparte, que puede escribirse en una sola palabra o puede escribirse en dos palabras. Entonces, cuando es una sola palabra, puede funcionar como adjetivo, puede funcionar como adverbio, puede funcionar como sustantivo. Ya vamos a ver un ejemplo de cada uno. Mientras que aparte, en dos palabras, solo aparece en combinación de la preposición a y el sustantivo parte. Esto se utiliza sobre todo cuando estamos hablando de justamente de proposición y lugar. Entonces, esa actitud nos llevará a parte alguna. Ya viendo ejemplos de lo que estábamos viendo del adjetivo, del adverbio o del sustantivo, tenemos aquí cada uno de los ejemplos. Entonces, como adjetivo significa distinto o singular, cuando estamos hablando de aparte como adjetivo. Entonces,
Cada cosa de este mundo era un caso aparte, una singularidad que no admitía comparaciones. Esto es un ejemplo de pombometro. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los primeros usos que le podemos dar a la palabra aparte, sobre todo cuando lo estamos viendo como adjetivo. Si lo estamos viendo como adverbio, va a significar en otro lugar. De entre ellos, los conejos, bueno, aquí entre corchetes es porque pues, es un sujeto implícito. De entre ellos, puso aparte algunos. ¿Sí? Entonces vemos cómo ya no está funcionando como adjetivo, sino como adverbio. Está transformando eh, el verbo o el sustantivo. Bueno, no estoy seguro. El caso es que este aparte me está indicando que fue puesto en otro lugar, en este caso. Y otro de los casos es como locución proposicional, que significa con omisión de o al margen de. Entonces, aparte de esto, también lo podemos leer al margen de esto o con omisión de esto, pero para no escribir algo tan largo, simplemente decimos aparte de esto, la situación general se va a agudizar con el aumento del desempleo. Esto para que veamos cómo funciona el aparte y el aparte. Y el último de estos casos que les traía preparado es el sí, no y el sí, no. Entonces, cuando estamos hablando de dos palabras, tenemos dos casos. Cuando estamos introduciendo una oración condicional negativa, es decir, si estamos poniendo esta condición en una de las frases. Entonces, tenemos un ejemplo. Trump amenaza con declarar el estado de emergencia si no, entonces ya hay una condición, si no se aprueba el presupuesto para el muro. ¿Listo? Otro caso es cuando se equivale a caso contrario o de lo contrario. Esto también tiene que ver con el condicional negativo. Entonces, el sí, no, en dos palabras, está siempre acompañado del condicional negativo, cuando algo puede o no ocurrir en condiciones negativas. Entonces, Trump exige que se apruebe el presupuesto del muro y amenaza, si no, de nuevo, una condicional negativa con declarar el estado de emergencia. Esto cuando son dos palabras. Cuando es una sola palabra, podemos encontrar cuatro casos. El primero, cuando contrapone una afirmación a algo que ya se ha negado antes. Entonces, precisó que no, aquí ya estamos negando, que no tiene previsto despedir trabajadores. Si no, entonces aquí ya estamos contraponiendo una afirmación negada anteriormente. Sino que su intención es retomar el plan de prejubilaciones que inició en el 2016. ¿Listo? Entonces vemos una negación y después vemos aquí el sino contrapuesta. Otro de los casos es cuando se puede sustituir este sino por más que o también por otra cosa que. Entonces veamos. Este encuentro no hizo sino agravar las discrepancias. Cuando yo puedo reemplazar este sino con más que, viene junto el signo. Entonces veamos cómo queda. Este encuentro no hizo más que agravar las discrepancias. Lo puedo reemplazar, así que es una sola palabra. Otro caso. Ese encuentro no hizo otra cosa que agravar las discrepancias. En este caso, este sino viene en una sola palabra. Tercer caso. Cuando forma parte de la construcción, no solo, aquí viene el complemento de la frase, sino tan. Entonces vemos un ejemplo. La película no solo habla de la manipulación de la información, sino también de la manipulación humana. Entonces, en este caso, este sino es una sola palabra. Y el último caso es cuando estamos hablando del sino como sinónimo de fatalidad o destino. Dicho de otra forma, sino, la palabra sino en una sola es sinónimo de destino. Marchas y protestas contra la reforma, el sino educativo. También podríamos haber dicho el destino educativo. ¿Listo? Y es así como nosotros podemos empezar a saber si utilizamos el sino o el sino. ¿Vale? Y ya pues llegamos a esta parte que a veces pues, también puede causar confusión y es el de la puntuación. Y es una de las cosas que comentaba de pronto allá en el video y es como la puntuación sí nos está permitiendo expresarnos a nosotros. Estamos construyendo nuestro propio estilo cuando utilizamos cierta puntuación. Sobre el estilo de puntuación, pues existen muchos estilos de puntuación también.
El que yo les recomiendo para este estilo cohesionado es la puntuación clásica. Es importante tener en cuenta que aunque se suele utilizar la puntuación y se suele entender como el mecanismo escrito para imitar el ritmo y el tono hablado, no necesariamente es así, ¿no? La puntuación a veces no logra imitar la forma en la que nosotros hablamos. Y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, eh, pues lo que estamos buscando justamente es establecer un tono escrito, no necesariamente el tono hablado, ¿vale? Para que tengamos en cuenta esto. Por eso puse esta como pequeña frase ahí que sintetiza lo que yo pienso. El pensamiento no tiene puntuación, la escritura sí. Cuando nosotros empezamos a escribir, puede que volquemos nuestro pensamiento de forma ininterrumpida y no pongamos puntuación en ninguna parte. Y en nuestra cabeza puede que eso tenga perfecto sentido y nosotros entendamos lo que estamos escribiendo. Pero cuando no utilizamos una coma, cuando no utilizamos un signo de interrogación, cuando no utilizamos los dos puntos, puede que nuestro lector no entienda exactamente lo mismo que nosotros estamos pensando. Entonces, la puntuación nos va a ayudar justamente a empezar a establecer estos parámetros de sintaxis y parámetros de semántica necesarios para, pues, para generar y transmitir la idea que nosotros queremos de la forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les estaba comentando es que el estilo el que suele admitirse como el más adecuado para un estilo cohesionado es el estilo clásico. Esta puntuación es pues una puntuación rica, es una puntuación que muestra experiencia, que muestra madurez, eh, usa todos los signos de puntuación existentes, es decir, no nos limitamos a los puntos, a las comas, sino empezamos a explorar los dos puntos, empezamos a explorar la punto y coma, utilizamos por supuesto la tilde, empezamos a buscar los signos de admiración, los signos de pregunta. Entonces, empezamos a hacer un uso más amplio de toda la gama de signos de puntuación que existe. Eh, También tiene que ver cuando nosotros empezamos a utilizar la puntuación, empezamos a construir periodos gramaticales un poco más largos y articulados. Y así empezamos a construir un estilo más cohesionado y subordinado, que era justo lo que estábamos viendo. Por eso también les comentaba ahorita de la mayúscula, cuando utilizamos el signo de pregunta o el signo de exclamación, que es más recomendable utilizar la coma para empezar a construir periodos más largos y así empezar a construir un estilo mucho más cohesionado y subordinado. Entonces veamos, justamente cuál es la función de la puntuación. Es subdividir el texto según su estructura semántica y sintáctica, de modo que facilite la comprensión e interpretación de lo escrito. Cuando nosotros empezamos a utilizar, por ejemplo, el punto y el punto aparte, ya estamos dándole la estructura semántica y sintáctica a nuestro texto. Entonces es muy importante que nosotros empecemos también a tener en cuenta cómo utilizamos la puntuación para que nuestro texto sea más fácil de comprender y también más fácil de interpretar y de leer. ¿Listo? También pensando en nuestro lector, no solamente en la transmisión de nuestras ideas, de nosotros para nosotros, sino de nosotros a nuestro lector. Vemos que justamente cómo la puntuación empieza a cambiar el significado de las oraciones si se puntúa de la forma incorrecta. Entonces tenemos aquí el caso de la puntuación y el significado que es tan importante. Eh, Tenemos aquí un ejemplo. Los niños saltaron por la ventana gritando, el padre los castigó. Así, sin puntuación, podemos empezar a caer en ambigüedades, que es tan importante la puntuación para evitar las ambigüedades. En un primer caso, nosotros podemos utilizar una, dos signos y pueden empezar a cambiar completamente el significado. Entonces tenemos un punto y coma y una coma. Cuando utilizamos estos dos de la siguiente forma, la frase adquiere el siguiente sentido. Los niños saltaron por la ventana, gritando, el padre los castigó. Entonces vemos aquí como un par de niños, no entendemos el por qué, simplemente saltaron por la ventana. Y el papá, muy aireado, pues los castiga, ¿no? Gritando, el padre los castigó. Pero podemos dar otro significado a esta misma frase con otros signos de puntuación. Veamos este. Los niños saltaron por la ventana gritando. El padre los castigó. Entonces, aquí ya vemos que los niños están haciendo algo, están gritando.
¿sí? Ya no vemos simplemente un par de niños saltando por la ventana, sino que vemos que están gritando, por alguna razón están gritando. Sin embargo, el fin de la frase es el mismo, el papá los castigó. Fuera gritando o fuera de forma calmada, el papá castigó a los niños. Pero entonces vemos cómo pueden construirse tres frases diferentes simplemente variando la puntuación de alguna manera. Otro caso muy famoso es uno que Julio Cortázar propone para el uso de la coma y para mí pues me parece muy chévere que nosotros lo veamos. Aquí simplemente vemos una frase sin ningún tipo de puntuación. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. No tenemos ningún signo de puntuación en ningún lado. Entonces, Cortázar nos pone un ejemplo. Dice, si usted es mujer, usted va a poner la coma después de la palabra mujer. Entonces queda así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Entonces aquí estamos viendo cómo una simple coma ya está adjudicando un sentido a la frase. Pero él dice, si usted es hombre, usted va a poner la coma después de la palabra tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. Entonces, fíjense cómo la misma frase puede tener dos sentidos diferentes dependiendo no más de dónde yo puse la coma. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Como también un sentido ortográfico, la ortografía, pues sí tiene mucho que ver con el significado. Ahora bien, después de estos ejemplos, entremos como tal ya a ver algunos signos de puntuación. El punto, por ejemplo, el punto es el principal signo. ¿Por qué? Porque enuncia el fin de una oración o de un enunciado o de un párrafo, ¿no? El punto normalmente suele ser admitido, representa una pausa. Según sea seguido o sea aparte, el punto puede ser anunciar una pausa larga o no tan larga. Este punto aparte es el signo más importante para la distribución del texto y para la distribución de las ideas en nuestro texto. Este signo y aparte ayuda a facilitar la comprensión del texto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque permite captar cómo está estructurado nuestro texto y facilitar la lectura de nuevo. Entonces, ¿cuáles son algunas reglas prácticas en el uso del punto? Presentar una sola idea por párrafo. ¿Sí? Entonces, el punto nos va a ayudar a establecer cuáles son las ideas o la idea que estamos estableciendo en cada párrafo. También se recomienda que estos párrafos no tengan una longitud superior a las 20 o a las 30 líneas. ¿Por qué? Porque puede ser un párrafo demasiado largo, demasiado difícil de manejar, pero que tampoco sea más corto de 2 o 3 líneas, porque cuando es un párrafo muy corto, no puede dominar una idea completamente, no se puede expresar una idea de forma completa. Otra de las reglas que se sugiere cuando estamos hablando de los puntos es que las frases que nosotros escribamos tengan una longitud similar entre sí. Esto sobre todo en el asunto de los puntos seguidos, que cuando estamos utilizando puntos seguidos, las frases que están en medio de estos puntos pues sean más bien de una longitud similar. Y sobre todo, una de las cosas que recomienda, esto sobre todo es una recomendación de María Teresa Serafini en su libro Escribir Bien, nos recuerda que es preferible que utilicemos un número de puntos excesivo y no insuficiente. ¿Listo? Un punto, y una de las recomendaciones que ella hace es que un texto con pocos puntos resulta a veces ilegible, para que lo tengamos en cuenta en relación al uso del punto. La coma es una pausa breve, si lo comparamos en relación al punto. Es una pausa más bien breve. Pero tiene muchas funciones. No solamente eh, es una única función, sino tiene varias funciones. Por ejemplo, empezamos a ver la de la enumeración. Cuando estamos haciendo un listado o estamos enumerando algo, lo más correcto es separar los elementos de esa enumeración mediante la coma. Pero pueden haber dos tipos de enumeraciones. Entonces vemos la primera. Me he encontrado con Francisco, León, Paula y Marina. En este caso, donde los elementos que se están enumerando solamente tienen una
un elemento, si lo queremos ver de esta forma, si tienen una sola palabra, si el elemento que estamos enumerando es de una sola palabra, lo correcto es utilizar la coma. Pero, antes de la I, quiero, digamos, para que lo tengamos en cuenta, pero si tenemos dos elementos o dos palabras dentro de un mismo elemento de la enumeración, es importante que utilicemos la coma antes de la I. Entonces veamos el ejemplo, porque de pronto me enredé un poco acá. Vemos en el primer ejemplo que Francisco, León, Paula son un solo elemento y antes de la I no hay ninguna coma. Esto es perfectamente correcto. Pero acá en el segundo ejemplo vemos una coma antes de la I y solemos pensar que esta coma antes de la I no va o está utilizada de forma incorrecta y no es tan cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros quitáramos esta coma, cambia completamente el sentido de lo que estamos diciendo. Vamos a ver por qué. En el primer ejemplo, estoy hablando que estoy diciendo que o la persona que está enunciando la frase dice que se encontró con Francisco, con León, con Paula y con Marina, con 4 personas diferentes. Aquí no estamos sabiendo o no sabemos si se encontraron en el mismo momento o fueron 4 encuentros diferentes, pero en realidad no importa, porque solamente estoy enunciando un encuentro a la vez. Sin embargo, en el segundo caso sí es importante diferenciar que son 3 encuentros diferentes con elementos diferentes. Entonces, me he encontrado con muchos compañeros de la escuela. Francisco con Paula, coma, aquí ya estoy enunciando un primer encuentro. Ese primer encuentro fue solamente con Francisco y con Paula, no más. Un segundo encuentro, Federico con León. Entonces, es un encuentro diferente al primero entre Francisco y Paula, ¿sí? Fue un ejemplo en un segundo momento con Federico y con León, solamente con ellos dos, ¿sí? Y un tercer encuentro con Marina, solamente con Marina. Fíjense qué pasa si yo quito esta coma. Francisco con Paula, Federico con León y Marina. Entonces, fíjense cómo si yo quito la coma, parece que solamente fueron 2 encuentros, uno con Francisco y con Paula y otro con Federico, con León y con Marina, cuando lo que yo quiero expresar es que son 3 encuentros. Entonces, aquí la coma antes de la I sí es importante que la tengamos en cuenta en las enumeraciones cuando los elementos que se están enumerando tienen dos o más palabras. ¿De acuerdo? Esto para el asunto de la coma en las enumeraciones. Otro de los usos que se le da a la coma es para separar incisos y aposiciones. ¿Qué son los incisos? ¿Qué son las aposiciones? Son expresiones que entran a aclarar o que entran a explicar algún aspecto en específico de lo que se está diciendo. Eso es un inciso. La aposición es una descripción que se hace de un determinado elemento. Entonces, los dos ejemplos que vemos son incisos. Entonces, para separar incisos, desde que se fue María, ya hace ahora más de un mes, entonces este es el inciso, está aclarando o está explicando algo respecto a María. No hemos sabido nada de ella. ¿Listo? Para separar esa información, esa explicación de más que se está dando dentro de una frase, la información va a ir dentro de comas. La siguiente, la verdad, como todos saben, este es un inciso, está aclarando o está explicando. La verdad, como todos saben, tienen muchos rostros. Entonces, este inciso viene entre comas. Y aquí el caso de una aposición. Entonces, es una descripción de algo. Pablo vivía en San Francisco, una ciudad vistosa y llena de fascinación. Esto es una aposición, es una descripción de San Francisco, en este caso, desde hacía varios años. Entonces, esa descripción que se está haciendo va a venir entre comas. También para separar las proposiciones coordinadas y subordinadas, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Del estilo segmentado y del estilo coordinado, cuando queremos separar las proposiciones o los enunciados que sean coordinados o subordinados, vamos a utilizar la coma. Marcos lee, Fabio juega a la pelota. Entonces, en este caso estamos viendo dos proposiciones coordinadas. Volví a casa, abrí la nevera, cené y después me fui a la cama. Aquí estamos viendo una proposición subordinada. ¿Cómo se separan? Mediante las comas. Aquí hay otra proposición subordinada. El crítico, una vez leído el libro, emitió un juicio negativo. Entonces vemos que son frases subordinadas separadas mediante el uso de comas. Y al final vemos otro ejemplo. Habiéndose trasladado a Madrid, coma, vendió su apartamento de Barcelona. Entonces, las comas también nos ayudan a separar las proposiciones.
Otro ejemplo es cuando se suprime algún elemento. Entonces, cuando nosotros podemos suprimir algún elemento dentro de la oración, la coma va a venir a expresar que hay falta algo, pero que se puede extraer de la misma información. Es decir, yo puedo recuperar la información que se suprime de la misma información que yo estoy leyendo. Entonces, vemos, a unos les gusta ir a la playa, a otros, entonces la coma aquí viene a suprimir todo esto, les gusta ir, ¿sí? A la montaña. Entonces yo puedo leer la frase sin este les gusta ir y no va a perder ni el sentido ni el significado de lo que yo estoy diciendo. Entonces, a unos les gusta ir a la playa, a otros a la montaña. Entonces, fíjense cómo no tuve que escribir les gusta ir para que se entienda que estoy refiriéndome al verbo ir dentro de la oración. Otro ejemplo de esto es, nosotros vivimos, aquí lo que voy a recuperar es el verbo vivir, nosotros vivimos en el campo, ellos, su primo viven, ellos en la ciudad. ¿Sí? El mismo contexto y la misma construcción de la oración me permite recuperar mediante la coma el verbo viven. Aquí los jóvenes licenciados sin empleo. ¿Sí? Aquí lo que estoy suprimiendo es el verbo ser o estar, que también se puede suprimir mediante el uso de la coma. Otro ejemplo, las tormentas de verano, una catástrofe. ¿Listo? Entonces estoy suprimiendo el verbo ser o estar mediante el uso de la coma. Eso como algunos de los usos más comunes de la coma. Hasta que tengamos alguna pregunta sobre el uso del punto, las funciones del punto o de la coma, antes de pasar ya como tal al punto y coma. O de la ortografía, por cierto, porque creo que en la ortografía no pregunté nada, por si tienen alguna inquietud. Bueno, silencio en la sala. El punto y la coma. El punto y la coma es como este signo mixto de los signos de la puntuación. Entonces, es una pausa mayor que la coma, pero es una pausa menor que el punto. ¿No? Es esta pausa intermedia, ¿no? Como lo que a veces pasa con la música, que tienen las notas blancas, las notas negras, ¿no? Entonces, hay estos puntos intermedios. En la redacción vendrían siendo el punto y la coma. Ahora bien, ¿qué pasa con el punto y la coma? Muchas veces se cree que ya no se utiliza o que está abolido o que su uso no es necesario. Y no es tan cierto, el punto y la coma aún es vigente. Solamente que el uso de la punta del punto y coma es más bien subjetivo. ¿Cómo así subjetivo? Pues cada quien define qué utilizar, si lo utiliza o no lo utiliza. Sin embargo, a veces puede funcionar en casos bastante específicos. Por ejemplo, hace un rato estábamos viendo estos casos de enumeraciones donde las enumeraciones son complejas. A veces, para facilitar la escritura de estas enumeraciones, es más fácil utilizar el punto y la coma. Entonces vemos, por ejemplo, acá el primer caso, donde podemos reemplazar la coma cuando hay oraciones que no están enlazadas ni por conjunciones coordinantes ni por conjunciones subordinantes. Entonces vemos acá cómo estas frases están enlazadas pero no tienen conjunciones y no podemos establecer una relación coordinante o subordinante dentro de la frase. En este caso, ¿qué podemos hacer? Utilizar el punto y coma. Unos tienen que marcharse, otros, coma, están cansados, otros no han tenido nunca interés. El caso es que todos desean terminar. Este es un caso. Lo que les estaba comentando, cuando tenemos una sucesión o enumeración de nombres, ¿sí? O de adjetivos o de cualquier complemento, pero que estas enumeraciones tienen al interior comas para que nosotros podamos empezar a hacer las separaciones entre estos elementos que son complejos y sobre todo cuando tienen comas en dentro de sí mismas y son varios elementos de este tipo, podemos utilizar el punto y la coma para hacer estas separaciones. Entonces, veamos aquí cómo funciona en este ejemplo. Pues bien, lo que me ha gustado ante todo ha sido descubrir el interés de los jóvenes por los problemas que existen en las relaciones entre el poder y el mundo de la comunicación. Este es un primer elemento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos enumerando? Lo que me ha gustado. Entonces, el primer elemento es el interés de los jóvenes, punto y coma. Su curiosidad por cuestiones como el futuro de la televisión pública o la posibilidad que exista una prensa local vigorosa, punto y coma, y
especialmente su apuesta decidida por el pluralismo, que es libertad en materia de información. Entonces vemos cómo los elementos son elementos muy complejos. Lo que yo estoy enumerando no solamente es una palabra, sino son muchas palabras y son palabras que o son oraciones que dentro de su estructura pueden tener comas. Y si yo separo mediante otra coma todos estos elementos, puedo empezar a generar cierto tipo de confusión. Entonces aquí llega el punto y coma como para salvar el día y permitir que estos tipos de enumeraciones complejas se hagan más sencillas. Otro también funciona el punto y coma en un estilo más bien enfatizado o en un estilo fragmentado. Cuando tengo un estilo fragmentado, dicho de otra forma, cuando el estilo es muy segmentado, y utilizo muchos puntos, puedo venir a reemplazar todos estos puntos por puntos y comas y generar de alguna forma un estilo mucho más cohesionado. Entonces, este es un ejemplo de una publicidad de un hotel donde las frases, dada su estilo segmentado, están separados por muchos puntos. Entonces, ven a ver una estancia inolvidable en Hotel Biblos, punto. La armonía de sus terrazas, salones y patios, puntos. Entonces, todo esto yo lo puedo escribir de una forma mucho más cohesionada y de alguna forma mucho más, o haciendo acopio del uso de la relación subordinada utilizando el punto y la coma. Entonces, se le va a leer diferente y pues van a desaparecer muchos puntos, van a desaparecer muchas mayúsculas y las ideas pueden empezar a expresarse de una forma diferente. ¿Listo? Para estos dos casos en específico, bueno, existen muchos otros casos, estos son los que yo más recomiendo, son donde el punto y la coma tienen como mucha más cabida. Y el último signo que yo quiero que revisemos es justamente los dos puntos. No voy a hablar aquí por ejemplo, el signo de admiración ni el signo de la interrogación, porque digamos estos son un poco más fáciles de utilizar. A veces existen más dudas sobre el punto, sobre la coma, el punto y la coma, los dos puntos. Por eso fue que decidí abordar estos. Pero si ustedes tienen inquietudes sobre algún otro punto, pues ya saben, pueden ponerse en contacto conmigo. Yo estoy súper pendiente para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Los dos puntos. Pueden funcionar primero como conjunción, entonces ya vimos, la conjunción son estos conectores que permiten entrelazar dos frases, dos oraciones, dos párrafos, pues para que adquieran sentido. Entonces los dos puntos pueden funcionar como una conjunción. Entonces, he pasado toda la mañana en la piscina. Dos puntos. Hacía muchísimo calor. Estos dos puntos acá ya me están separando, ya me están reemplazando la conjunción porque yo podría haberlo escrito de la siguiente forma. He pasado toda la mañana en la piscina porque hacía muchísimo calor. Pero en lugar de utilizar una palabra de más, el signo de puntuación, los dos puntos, hacen las veces de conjunción y hace que mi estilo sea mucho más cohesionado para introducir una enumeración, que era lo que estábamos viendo. Entonces yo voy a decir como los estudiantes que vinieron a clase son dos puntos y empiezo con mi enumeración. Para eso también utilizamos los dos puntos. También para introducir un discurso directo, es decir, un diálogo o la intervención de una persona. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo un texto legal, jurídico, o si estoy transcribiendo una entrevista, puedo utilizar los dos puntos para introducir justamente la intervención de una persona o cuando una persona empieza a hablar o cuando una persona empieza a dialogar. Entonces el acusado dijo dos puntos y aquí empiezo a utilizar, a transcribir el diálogo de la persona que está hablando. Y lo último, que para lo que también funcionan los dos puntos, es para introducir un comentario. Entonces, cuando yo quiero introducir un comentario que yo estoy haciendo o un comentario que alguien está haciendo respecto a algo, puedo hacerlo también mediante los dos puntos. Me sorprendí deseando que ganase Indurain. Dos puntos. Malo, por varias razones. Entonces, el comentario malo, por varias razones, es el comentario a este pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo introducir este comentario? Mediante los dos puntos. ¿Alguna pregunta sobre la puntuación? Ya vamos llegando al final, eso creo que el tiempo nos va a alcanzar perfectamente. Si se fijan, ya superamos las fases de planeación, la fase de la escritura, solamente nos queda la revisión y esto en realidad no ocupa mucho tiempo. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que tenga? ¿Que quiera expresar, compartirnos?
Bueno, no sé si es que no se ha entendido nada o se está entendiendo todo. Espero que sea más bien que todo se está entendiendo. La última etapa de este proceso de redacción es justamente la revisión. Después de que nosotros reunimos nuestras ideas, las organizamos, creamos un esquema, empezamos con la construcción de nuestros párrafos, atendimos a un estilo cohesionado, revisamos nuestros signos de puntuación y nuestra ortografía. Después de todo eso, llegamos al punto de la revisión. ¿Y qué es lo que tiene que ver la revisión? Es donde nosotros vamos a devolvernos sobre todo el trabajo que hemos hecho y vamos a empezar a revisar ciertas cosas, que es importante. Bueno, entonces se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros estemos seguros de que nuestro texto va a ser lo más claro posible, que las ideas que nosotros queríamos expresar efectivamente se hayan expresado de la mejor manera en nuestro escrito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Entre otras cosas, la selección y la organización de nuestras ideas es un factor eh, imprescindible. También vamos a mirar que nuestro texto sea legible, ¿no? Es decir, que las ideas se van introduciendo de una forma gradual y que el lector va a poder empezar a familiarizarse gradualmente con todas estas ideas. También vamos a ver que nuestra presentación de las ideas sea eficaz. Esto lo logramos mediante el planteamiento o un buen planteamiento del texto. ¿Cómo es esto? Pues lo que ya vimos a base de párrafos y de apartados con una muy buena estructura. ¿Qué podemos entrar a revisar o cuáles son los consejos para la revisión o qué aspectos podemos empezar a tener en cuenta? Lo primero es cambiar el orden de las palabras. Cuando nosotros estemos realizando esta revisión de todo el texto que ya conseguimos, es importante que nos fijemos que las palabras están en el orden correcto para que no hayan ambigüedades y pues para que no existan confusiones en especial. Otra de las cosas que podemos revisar es justamente la eliminación de palabras superfluas, todas estas palabras que sobran, todas estas palabras que no estén agregando ningún significado o que modifiquen de forma trascendental lo que está escrito, las podemos empezar a eliminar. Cuando ustedes hagan sus ejercicios de revisión de la lectura de lo que han escrito, van a encontrar que a veces utilizamos palabras de más simplemente como para llenar espacio, porque eso pasa, hay que decirlo, pero que en realidad no están cumpliendo ninguna función. Entonces, la recomendación en la revisión es eliminar todas estas palabras. Por supuesto, no podemos dejar de lado revisar la puntuación y la ortografía. Esto es muy importante, ¿sí? Lo que yo les decía, de pronto los editores de texto hoy en día, pues, hacen un trabajo muy, muy bueno en todo esto de revisar la ortografía, de revisar la gramática, pero a veces no es suficiente, ¿no? A veces hay cuestiones idiomáticas, cuestiones del lenguaje que se les escapan a los editores. Entonces, no está de más recomendar revisar la puntuación y revisar pues la ortografía de nuestro texto. También mirar lo de la jerarquización, la organización, perdón, que pues tiene que ver mucho también con la jerarquización, que la estructura que nosotros vayamos a mantener o que nosotros buscábamos en nuestro texto, pues realmente se mantenga, realmente la hayamos alcanzado en nuestro proceso de escritura y nuestro proceso pues, de redacción, ¿no? Que el texto esté organizado, que esté siguiendo parámetros lógicos, que la jerarquía de nuestras ideas sea la correspondiente pues a nuestro fin cuando estamos escribiendo, al fin que nosotros perseguimos con nuestro texto. Y esto tiene que ver con el siguiente punto. Cuando nosotros terminamos de leer y de revisar, tenemos que preguntarnos y tenemos que ser muy críticos al respecto. Tenemos que preguntarnos, ¿el texto cumple su objetivo? Nosotros planteamos un objetivo con nuestro texto. Cuando nosotros revisamos, tenemos que saber si el texto cumple o no cumple su objetivo. Si no lo cumple, tenemos que empezar a trabajar o bien en reajustar el objetivo de nuestro texto o en reacomodar nuestro texto para que cumpla el objetivo. Y finalmente, justamente tiene que ver con todo lo del tono y el estilo del texto. El estilo, pues lo que estábamos viendo, si es un estilo cohesionado, si es un estilo segmentado, y el tono es si es el tono informativo, si es de divulgación, si es la propuesta para un proyecto, si todo este tono académico lo logramos mediante el uso de las palabras que elegimos y sobre todo también pues de todos los elementos que ya vimos, puntuación, ortografía y demás. En eso consiste el tono. Algunos consejos finales. Lo primero cuando nosotros empezamos a hacer es leer, por supuesto, leer textos
ya sea para documentarnos o para alguna otra razón, nosotros empezamos a leer textos similares a lo que nosotros queremos escribir. Si no, empezamos mediante la lectura. El consejo es leamos, leamos antes de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a leer estos textos similares a lo que queremos escribir, podemos empezar a comprender cuál es la estructura o cómo es la estructura de estos tipos de texto, cuál es el vocabulario que se utiliza, cómo es el estilo, es decir, si es muy cohesionado, si es muy segmentado, en qué momento se utiliza el estilo cohesionado, en qué momento se utiliza el estilo segmentado y cómo es el tono. Entonces, importante nosotros empezar a leer textos similares al que queremos escribir para empezar a detectar todas estas cosas que son tan importantes al momento de la escritura. Una de las cosas que también se recomienda muchísimo es evitar el abuso de los adverbios, en este caso yo lo puse en términos más simples, de las palabras terminadas en mente, mentalmente, justamente, difícilmente, absurdamente. Eh, no se trata de eliminar estas palabras, aunque pues la idea es sí como no depender del uso de ellas. Entonces, si aparece dentro de un párrafo, igualmente, dentro de un párrafo, intentemos que solamente sea una palabra terminada en mente. No vamos a hacer abuso de esta terminación porque es difícil la lectura y sobre todo la lectura se vuelve algo monótono y al final pues el lector va a terminar cansado y sobre todo está demostrando una escritura no profesional, no es una escritura académica, es una escritura, llamémoslo de alguna forma, muy de principiante, muy de amateur. Lo mismo pasa con los verbos en gerundio. ¿Cuáles son los verbos en gerundio? Todos los verbos que están en ando, endo, indo. Bueno, yo creo que el indo no existe. Estoy yendo, estoy caminando, estamos investigando, estábamos pensando, estábamos mirando. Todas estas terminaciones en endo también existen, por ejemplo, sustituyendo la palabra anterior. Todas estas terminaciones tampoco es que estén mal utilizarlas, pero sí se recomienda reducir a lo más mínimo el uso de estos gerundios, en especial porque a veces el gerundio se utiliza mal. Existen casos específicos donde se utiliza el gerundio y muchas veces el gerundio se utiliza mal. Entonces, para evitar el uso inadecuado del gerundio, pues utilizarlo a lo mínimo posible. Otro, no tener equilibrio de vocabulario, ese es uno, bueno, aquí dice como una recomendación que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No es como que no tengamos equilibrio, sino que tenemos que tener el equilibrio de vocabulario, lo que decíamos al principio de todo el taller. La idea es que vamos a utilizar términos técnicos, académicos específicos de lo que nosotros estamos escribiendo. Es claro que hace falta tener una jerga específica dentro de la comunidad académica en la que nosotros nos desenvolvemos. Sí, este vocabulario específico tiene que existir, pero no podemos dejar de lado el uso cotidiano de nuestro lenguaje, ¿no? De las palabras comunes. Siempre tiene que existir este equilibrio entre los términos técnicos propios de la ciencia o de lo que nosotros estamos haciendo y los términos específicos del habla cotidiana. Otro consejo, utilizar diccionarios especializados. Esto es importantísimo. Existen muchísimos diccionarios especializados. En la conferencia, en el video que vimos hace poco sobre la nueva ortografía, ella recomienda el uso, por ejemplo, de diccionarios etimológicos. Este es solamente uno de los diccionarios especializados que existen. Existen diccionarios para todas las áreas del conocimiento y prácticamente para todas las necesidades que existan. Puede que no se encuentren todos digitales, pero pues en las bibliotecas y demás sí que existen este tipo de diccionarios, se los puedo asegurar. Entonces, para que no nos quedemos con el diccionario básico, por ejemplo, de la RAE, que sí es muy bueno, que es suficiente, pero que a veces no es capaz de dar cuenta de todos los eh, usos que una misma palabra pueda tener y sobre todo un uso dentro de un área de conocimiento específico. Entonces, no le hagamos el quite, no le tengamos miedo a acercarnos a diccionarios especializados. Entre los diccionarios especializados que yo les puedo recomendar, este digamos que puede ser transversal a todas las áreas del conocimiento, es el diccionario de dudas de la RAE. Cuando tenemos dudas sobre cuándo utilizar un por qué con tilde o separado o sin tilde o junto o un sino o una parte y muchas otras expresiones. Cuando tengamos ese tipo de dudas sobre la expresión es correcta o es incorrecta, el diccionario de dudas de la RAE es muy bueno para disipar estas dudas. Este como un ejemplo de los diccionarios especializados. Asimismo, también les recomiendo algunos sitios web que les pueden ser de verdad muy útiles. Entonces,
Impajaritable, el sitio de la Real Academia Española. Ellos son en últimas quienes pues nos dan muchas luces, por no decir que son bastante restrictivos sobre cómo podemos utilizar el idioma. Esto es muy útil sobre todo para la redacción académica, ¿no? Pues que ente más útil para hablar sobre la redacción académica que la Real Academia Española. Entonces, sin duda, van a encontrar muchísimos recursos de muchísima utilidad. No solamente está el diccionario con la última actualización, que está el diccionario todo completo en línea, lo pueden encontrar, sino muchísimos otros recursos, entre los que les comentaba, el diccionario de dudas y muchísimas otras herramientas que les van a ser muy, muy útiles cuando ustedes estén redactando. Otra que es muy, muy buena, que de verdad yo vivo visitando este sitio porque de verdad solucionan las dudas de una forma muy fácil, es la Fundación del Español Urgente. Ustedes la encuentran como Fundeu o Fundación del Español Urgente. Es una página también es una página española patrocinada por el banco BBVA, que pues justamente atienden todos estos tipos de preguntas que a veces uno tiene cuando está escribiendo, expresiones como con base en, cómo se escribe con en base a base de, todas estas, por ejemplo, estas dudas las resuelve la página Fundación del Español Urgente. Y todas las dudas que a veces nosotros tenemos sobre qué expresión podemos utilizar, también vamos a encontrar solución o soluciones dentro de la Fundación del Español Urgente. Otro que es buenísimo, buenísimo, es el Centro Virtual Cervantes. Allí ustedes van a encontrar lecturas, van a encontrar una sección específica para la enseñanza, una biblioteca de diccionarios, descripciones sobre tipos de textos, textos, definiciones sobre textos narrativos, textos descriptivos, mejor dicho, la cantidad de recursos que el Centro Virtual Cervantes tiene a disposición de los interesados es muy, muy amplia. Entonces, también mi recomendación es pásense por esta página del Centro Virtual Cervantes y de verdad van a poder empezar a trabajar de una forma mucho más autónoma en todas estas cuestiones lingüísticas que a veces pues se nos escapan. Todos nosotros hablamos el español a diario, pero pues a veces no lo hablamos correctamente, ¿no? Bueno, según estas academias. Entonces, estas son las páginas que, digamos, yo les recomiendo. Pueden empezar a darles a ustedes herramientas para empezar a mejorar lo que es la redacción académica. Aquí tenemos las referencias bibliográficas, como se pudieron dar cuenta, a medida que el taller iba avanzando, pues van avanzando también eh, las referencias. Aquí creo que inclusive me faltó un par, no las agregué todas, pero pues bueno, si ustedes tienen inquietudes de dónde yo saqué toda la información, pues se comunican conmigo. Yo los puedo, pues por supuesto, dar las fuentes que consulté para la construcción de este taller. ¿En qué termina nuestro taller? Pues bueno, la idea era que para este punto todos tuviéramos un artículo o un escrito de 2 cuartillas, pues atendiendo todas estas recomendaciones. Si alguno tiene este escrito, si alguno tiene este escrito y quiere pues que nosotros lo revisemos o como tal que pues le echemos una ojeada, pues se pueden poner en contacto conmigo y lo podemos hacer, claro que sí. Muchísimas gracias por su paciencia, estar este mes conmigo, acompañándome en este taller de redacción, de redactar bien para dormir tranquilo. Aquí en pantalla ya pueden ver mi correo electrónico. Ustedes pueden comunicarse conmigo en caso de que tengan alguna inquietud sobre sus trabajos, sobre sus procesos de redacción. Yo estoy pendiente para atender todas las inquietudes. Es muy chévere porque la gente pues me escribe y es interesante ver como que sí pusieron atención, estuvieron atentos a todo esto y a veces quedan cosas como que no se preguntan en la sesión, pero que siempre les quedan ahí en el tintero. Ustedes pueden comunicarse conmigo. Una de las aclaraciones que vale la pena hacer es, yo brindo asesorías en casos específicos, esto como para que no piensen que yo soy de alguna forma un corrector de estilo, porque pues bueno, hasta allá no llego, como entrar a corregir un trabajo completamente, no lo haría, sino les ayudaría, por ejemplo, a disipar dudas que ustedes tengan en sus trabajos académicos o en sus proyectos de redacción. Siendo así, pues lo que les estaba diciendo, muchísimas gracias por estar aquí este tiempo, por haberse eh, apuntado a este taller, redactar bien para dormir tranquilo. Ya esta es la última sesión, ya con esto finalizamos el taller. Ya la próxima semana no tendríamos sesión de redactar bien para dormir tranquilo, por si de pronto se lo preguntan.
No quiere decir que las asesorías en redacción hayan parado, no, yo siempre estoy disponible en mi correo electrónico y asimismo pues los invito a que estén muy pendientes porque pues si bien no vamos a estar dictando el taller Redactar bien para dormir tranquilo, pues las asesorías en redacción se están transformando para atenderlo de forma mucho más personalizada, así que solamente me queda invitarlos a que estén muy pendientes de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram pues del Crayusta para que estén pendientes de a qué me refiero con estas nuevas transformaciones y todo lo que estamos haciendo para este periodo intersemestral. Estamos trabajando muy fuerte, siempre estamos trabajando muy fuerte, eh, para que estén pendientes cuando nosotros pues anunciemos lo que se viene en este periodo intersemestral y en caso de que quieran pues ponerse al día de si esta solamente es su primera sesión y no entendieron mucho de lo que hablamos y quieren saber todo el proceso de redacción que estuvimos trabajando en este taller, Redactar bien para dormir tranquilos, lo pueden hacer en el canal de YouTube Crayusta Bogotá y allí pues van a encontrar todas las demás sesiones de este taller y pueden pues verlas de forma secuencial para que pues el conocimiento sea mucho más integral. Así que nada, muchísimas gracias a todos, gracias por estar conmigo estas 4 semanas. Solamente me queda pues nada, invitarlos a que hagan parte de toda la experiencia que el Crayusta está preparando para ustedes. Y nos estamos viendo. Y nada, hasta luego.